hasta el verso número 14. ¿Quién no ha escuchado estas palabras o quién no ha leído estas palabras que nosotros vamos a estar exponiendo de la carta a los Efesios? Tiene varios títulos esta porción de la cual vamos a estar meditando. Una de ellas son bendiciones espirituales en Cristo. Pero hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la gloria de Dios manifestada a su iglesia. Ese es el título de la exposición. Si usted está anotando, anote de favor: la gloria de Dios manifestada a su iglesia. Y esto es bien importante. Solo a su iglesia. Y esto es bien importante. Si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, podrá identificarse de lo que vamos a estar hablando. Y si usted no es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, pídele a Dios perdón por sus pecados y crea en el sustituto, crea en nuestro Señor Jesucristo. El título es La gloria de Dios. Existen muchas canciones cristianas que hablan acerca de la gloria de Dios, pero ni siquiera conocen lo que significa la gloria de Dios. Hay una muy famosa, no voy a decir el nombre, pero más bien habla de la gloria del hombre y no tanto de la gloria de Dios. Pero es importante que la iglesia de Cristo recuerde lo que es la gloria de Dios. Uno de los principales problemas que nosotros podemos ver en el cristianismo moderno, si podemos catalogarlo de esta manera, es que no conocen la persona y el carácter de Dios. Por eso es importante que la iglesia, si usted es parte o es miembro de la iglesia del Señor Jesús, es importante este tema. La gloria de Dios ha sido manifestada a su iglesia. La gloria de Dios le es manifestado a usted. Usted y yo somos personas afortunadas porque conocemos o hemos visto la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el tema. La gloria de Dios manifestada, pero a su iglesia. Y tenemos un objetivo principal, y el objetivo principal es conocer el propósito principal de la iglesia de Cristo. Ese es el objetivo, conocer el propósito por lo cual existe la iglesia de Cristo. La gloria de Dios manifestada a la iglesia. Bueno, se nos ha manifestado la gloria de Dios. Entonces, como iglesia, ¿cuál es mi propósito por el cual he sido creado? Ese es el objetivo, conocer el propósito principal de la iglesia de Cristo. Es el fundamento principal. Por supuesto, hay varios propósitos. Por ejemplo, uno de los grandes propósitos es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. En otras palabras, predicar o anunciar el evangelio de Jesucristo. Ese es uno de los propósitos de la iglesia de Cristo. Otro de los grandes propósitos de la iglesia es lo que estamos haciendo en este momento: edificarnos unos a otros. Son propósitos de la iglesia de Cristo. Pero el principal propósito de la iglesia de Cristo, hermanos, es de lo que vamos a estar hablando. La gloria de Dios manifestada a su iglesia. ¿Cuál es el principal propósito de la iglesia? Vamos a dar lectura, pues, a lo que acabamos de anunciar, Efesios, capítulo número 3, hasta el verso número 14. Efesios 1, verso 3, hasta el verso número 14. Voy a pedir la participación de ustedes con el siguiente verso. Yo leo el primero, usted me ayuda con el siguiente. Dice así, Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar porque, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo de la manera más respetuosa, porque no es las palabras de un presidente de alguna nación, son las palabras de Dios. Y cuando nosotros escuchamos, las palabras de Dios, nuestros corazones tienen que estar humildes. Tenemos que ser humildes porque estamos delante del Creador, escuchando las palabras del amo y dueño absoluto de todas las cosas. Vamos a orar. Nuestro Dios, bueno eres en grande, Señor, para con nosotros. Queremos pedirte en este tiempo que nos hables a través de tu palabra, de su palabra. Pedimos, nuestro Dios, que traigas convencimiento, Señor, por aquel que aún todavía no te conoce. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio. Queremos darte las gracias por las bendiciones tan grandes, incalculables que tenemos ahora en Cristo Jesús. Gracias le damos, nuestro Dios, porque hoy recordaremos el propósito de tu iglesia. Por eso le bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como decíamos, el tema es de esta exposición la gloria de Dios manifestada en su iglesia. El propósito, el objetivo es conocer el propósito de la iglesia de Jesucristo. Pero antes de iniciar con esta breve exposición, porque son son varios versos, aproximadamente 11 versos, vamos a ver ciertos aspectos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero antes de iniciar, debemos de recordar lo que significa ser iglesia. Usted recuerda y sabe lo que significa ser iglesia. Es importante porque de eso es lo que vamos a estar hablando. Nosotros escuchamos, ahorita vengo, voy a ir a la iglesia. O hacemos preguntas, ¿no has ido tú a la iglesia? ¿O cómo te fue en la iglesia? Hermanos, pero básicamente la palabra iglesia viene de una palabra griega que significa eclesia. Y está formado por dos palabras, eka, que es desde o fuera de. Son dos conjuntos que forman una idea. Eka, desde o fuera, y kaleo, llamado. Hermanos, las dos palabras conllevan la expresión ser llamado hacia un lugar. Eso es lo que significa, o la raíz de la palabra
palabra iglesia. Ser llamados es una asamblea, es una convocación de personas que han sido llamados de cierto lugar para ponerlos en otro lugar. Eso es básicamente la palabra iglesia. En el cristianismo, hermanos, son todos, según la carta de Pedro, los que Dios ha llamado de las tinieblas hacia la luz. Eso es importante, que usted esté consciente de lo que significa ser parte de la iglesia de Jesucristo. Usted es llamado de un reino caído a un reino de Dios. Usted es llamado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted ha sido llamado del reino de la muerte al reino de la vida. Usted ha sido llamado del reino de la esclavitud al reino de la libertad. Eso es lo que significa iglesia. Los que somos llamados de las tinieblas a la luz. Recuerde el tema de esta exposición: la gloria de Dios manifestada a los que son llamados de las tinieblas a la luz. Solamente la iglesia reconoce o conoce la gloria que Dios le ha manifestado en la persona de Cristo. La confesión bautista, solo para recordarnos, dice: también se compone de todo el número de los elegidos que han sido en el pasado, que son en el presente y que serán llamados en el futuro, reunidos en una sola persona, quien es Cristo como cabeza. Dice más adelante el párrafo: aquellos a que Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y su espíritu, sacándolos del pecado y muerte que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación en Cristo. Es un contexto general. En esto creemos nosotros de lo que es ser iglesia de Cristo. En lo general, hermanos, esa es la iglesia de Jesucristo. Veamos pues el propósito principal de la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, usted tiene un propósito. ¿Han escuchado la frase: usted vive sin propósitos? ¿O parece que tu vida no tiene propósitos? Esas frases las podemos escuchar o las escuchamos en nuestro pasado. Hoy en Cristo tenemos nuevos propósitos como iglesia. Antes de entrar pues a la exposición, ya vimos generalmente lo que es significado iglesia. Ahora vamos a recordar el concepto de la palabra gloria, gloria de Dios o gloria de Jehová. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, regularmente escuchamos: le damos la gloria a Jehová, le damos la gloria a Dios. Cuando pasa algo en su vida, que Dios se ha manifestado en su vida, usted dice: hey, tranquilos, la gloria es solo para Dios. Cuando nosotros nos amanecemos en el día y nosotros oramos, ¿y qué decimos? Te doy la gloria a Dios por haberme despertado en este día. ¿Qué significa la palabra gloria? Porque a veces decimos conceptos sin saber lo que realmente significa. En hebreo, hermano, es la palabra Kavod Yavet, la gloria para Jehová. La palabra gloria no es como en el griego, que significa doxa, o que se habla doxa, que implica prestigio. En el griego significa prestigio, que provoca admiración. Pero cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra kavod, la gloria de Jehová, hermanos, es diferente. No está hablando tanto de un prestigio o de una admiración. La gloria, ante todo, en el hebreo es el valor real.
es el poder medible de parte de Dios, o es el peso del poder, como si nosotros pudiéramos pesar lo que vale la persona de Jehová. La gloria es ante todo el valor poderoso de la persona de Dios. La gloria en la Biblia se presenta en ocasiones como el esplendor del sol. De esa manera Dios muestra su gloria como el esplendor del sol. Es una radiación potente, poderosa, que deja ciego a las personas o causa temor. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto todavía, o no es regularmente no podemos ver esa clase de manifestación del poder de Dios. También la gloria de Dios se presenta en ocasiones como un fuego que consume. Son relámpagos o son truenos. Por eso decimos que la gloria es el valor absoluto del poder de Dios que se manifiesta en ciertas ocasiones. Hermanos, la gloria de Dios da testimonio, y esto es importante, de la majestad de Dios. Solo Dios es majestuoso, solo Dios es inaccesible, es poderoso, y la gloria de Dios, hermanos, a veces se manifiesta para los hombres de forma terrible. Ser expuestos ante la gloria de Dios ocasiona bien para algunos, pero también ocasiona mal para otros. Cuando el apóstol Pedro, después de la pesca milagrosa, le dice a Jesús: apártate de mí porque soy pecador. Pedro estaba admirado, sí, de la pesca milagrosa, pero ¿qué hizo en ese momento? Vio la gloria de Cristo, vio el poder de Cristo. En la misma situación, en el mismo barco, cuando Jesús dice: calla tempestad, y todo quedó sereno, los hombres de ese barco se llenaron de temor porque vieron el poder de Cristo, la gloria de Cristo. Cuando Isaías en esa visión está en el cielo y ve la majestad del Hijo de Dios, cuando ve a Dios en el trono, dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios da testimonio del poder, de la majestad de Dios. Así que la gloria, en términos sencillos, es el valor real del poder que tiene Dios. Comenzamos pues con esta exposición contestando la pregunta: ¿cuál es el principal propósito de la iglesia? Su propósito principal tiene que ver con Dios. En el libro de Efesios, lo que acabamos de leer, encontramos lo que Dios ha hecho por su iglesia. Si usted quiere saber qué ha hecho Dios por la iglesia de Cristo, lea Efesios, toda la carta. El apóstol Pablo, antes de iniciar, encontramos una alabanza, una doxología en respuesta a las bendiciones que tiene ahora en Cristo. El verso 3 se le conoce como la doxología. Doxología es otra palabra que podemos nosotros aprender, porque está compuesta de doxo y logos, opinión, alabanza y palabras. Pablo lo que hace, hermanos, es dar una doxología antes de escribir lo que nosotros acabamos de leer. Otro concepto, ya llevamos dos conceptos. Otro concepto antes de iniciar, doxología se refiere al estudio de dar honores y alabanza, pero de forma correcta. Y esto es bien importante. Doxología se refiere al estudio de dar honores y alabanza,
en forma correcta. No se trata de repetir o de repetir solamente por repetir. La alabanza a Dios, por ser como Él es, se requiere de hacerlo de la manera correcta. No estamos alabando al presidente de la República, estamos alabando al Rey del universo. Así que doxología se refiere a la manera correcta de darle la alabanza a Dios. En muchas iglesias piensan que repetir y repetir frases, eso es alabar a Dios, no tiene nada que ver. Hay que hacerlo de la manera bíblica, de la forma correcta. Así que, hermanos, hoy vamos a ver 3 razones por lo cual el apóstol Pablo surge la alabanza, surge la doxología. Y dice el primer verso, bendito sea el Dios. Esta es una alabanza por lo que Él va a decir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la alabanza del apóstol Pablo. Esa es su doxología. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por la iglesia. Fíjense, hermanos, en el verso 6, recuerden cuál es el tema: la gloria de Dios manifestada a la iglesia. Bajo ese tema podemos nosotros decir cuál es el propósito, pues, principal de la iglesia. Vamos a ver 3 razones por la cual encontramos el propósito. Verso número 6, encontramos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí encontramos el primer propósito de la iglesia. Fue creada para la alabanza de la gloria de Dios. Verso número 12 encontramos la misma frase, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 14 encontramos la misma frase, la última parte del texto, para la alabanza de su gloria. En el verso 6, hermanos, ¿por qué Pablo dice para la alabanza de la gloria de su nombre? Porque Pablo está explicando la elección de la iglesia. La elección, Pablo explica la elección de la iglesia, y eso surge en Pablo la frase para la alabanza de la gloria de su gracia. En el verso número 12, Pablo expresa la alabanza por la redención presente. Y en el verso número 14, Pablo expresa la alabanza por la herencia futura. Hermanos, encontramos en esta parte del verso 3 al verso número 14, encontramos lo que Dios hace por su iglesia en la eternidad. La elige un pueblo. Lo que Dios hace en el presente, redime a un pueblo, lo rescata, y también lo que hará en el futuro, le dará una herencia. ¿Por qué Pablo expresa la alabanza por lo que Dios en Cristo ha hecho por su iglesia? Así que vamos a iniciar, pues, en el verso número 4. La respuesta es: el propósito principal de la iglesia de Cristo es para la alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos creados para alabar, fuimos creados para hablar bien de Dios por el poder que Dios ha manifestado en nosotros a través de Cristo. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia de Cristo? Alabar la gloria, el poder del nombre de Dios. Vamos a iniciar, pues, con la primera alabanza. Pablo, pues, describe la obra de Dios en tiempos pasados, y esto es lo maravilloso. Dice el verso número 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Y la iglesia de Cristo dice, para la alabanza del poder de su gracia, porque nos escogió antes que el mundo fuese creado. Dios escogió un pueblo. Y eso causa admiración en el apóstol Pablo. Hermanos, para recordar brevemente, la elección ha sido dada por gracia. ¿Qué significa gracia? Significa un favor inmerecido. Dios escoge a su iglesia y le da gracia, le da un favor inmerecido. O sea que no existió ningún mérito que Dios hubiera visto en nosotros para merecer la elección. No existió algo bueno para que Dios nos hubiera elegido antes de la fundación del mundo. Eso es lo que causa en Pablo admiración. Y es lo que Pablo dice, la gracia es para la alabanza del poder de Dios manifestada en Cristo. Pero ¿cómo fue posible esto? Vamos a buscar 2 Corintios 5:21. ¿Cómo fue posible esto? 2 Corintios 5, verso número 21. La elección tuvo un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 2 Corintios 5, verso 21. Porque en el verso 4 de Efesios leímos, según nos escogió en Cristo o en Él, antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo puede ser esto si nosotros somos pecadores o éramos pecadores? ¿Cómo es posible esto? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció, ¿me ayudan a leerlo? Estamos hablando de Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros, para que nosotros... Amén. ¿Cómo fue posible esto? Gracias, hermanos, a la justicia de Cristo. O sea, gracias a Cristo. La justicia de Cristo ha sido trasladada a nuestro favor o ha sido trasladada a nuestra vida. Según nos escogió en Él, en Cristo. Pero ¿qué tenemos de Cristo? Hermanos, Cristo cumplió perfecta justicia. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el único hombre bueno y recto que ha nacido. Nosotros no somos hombres buenos. Cristo es el único hombre justo y perfecto. Hermanos, la iglesia o en este lugar, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros podemos ver cuán grande es el pecado del hombre y cuán grande es la justicia de Cristo. Una iglesia no es un club para que nos apapachemos lo que nosotros hemos hecho en el pasado. No, la iglesia o la palabra de Dios está hecha para revelarnos nuestra maldad, para revelarnos nuestro pecado, pero también para revelarnos la perfección de Cristo. Y esa perfección de Cristo ahora por la fe nos es dada a nosotros. Por eso la iglesia vive para la alabanza de la gloria del poder de Dios. Pero solamente para su iglesia ha sido revelada. Cristo es el único justo y perfecto. ¿Quién estará en su lugar santo? Acabamos de leer el Salmo 24. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso somos elegidos por gracia, pero en Cristo.
La justicia de Dios, hermanos, también fue satisfecha cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz como nuestro sustituto. Él llevó nuestra sentencia en la cruz. La paga por el pecado es la muerte. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Somos hombres pecadores y vivimos bajo sentencia de muerte. Pero en Cristo Jesús la justicia quedó plenamente satisfecha. Cristo en la cruz pagó por nuestro lugar. Él es nuestro sustituto y por eso la iglesia vive para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que el justo y el Hijo de Dios, el bueno, el Rey de la gloria, viniera a ser hombre y cargara lo que más odia Dios, que es el pecado? ¿Cómo es posible? Por eso la iglesia alaba el nombre de Dios por el poder que Dios ha mostrado en Cristo. ¿Y por qué hizo esta elección? Dios no vio nada bueno en nosotros para elegirnos. Es por gracia. ¿Por qué lo hizo? Verso número 6. Bueno, la parte final del verso 5. Según el puro afecto de su voluntad. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios me escogió? Por el puro afecto de su voluntad. Dios así lo quiso. Hermanos, cuando leemos el verso 5, encontramos también que somos adoptados hijos suyos. Y no podemos comparar una adopción terrenal con la adopción divina. Nosotros, como padres terrenales, podemos amar a un hijo adoptado, sí lo podemos amar. Podemos darle recursos, podemos darle herencia, pero nunca podremos darle nuestras características o cualidades, porque es un hijo adoptado. Pero la adopción que nos habla el verso 5 va más allá de nuestra comprensión. En Cristo ahora tenemos un nuevo nombre dado de parte de Dios. En Cristo tenemos una condición nueva, una condición legal nueva. Tenemos una nueva imagen, la imagen de Cristo. Si gustan acompañarme a buscar Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, verso número 29. Si lo tienen, lo podemos leer juntos también. Romanos 8, verso 29. Un padre terrenal no le puede dar las características que naturalmente le daría a su hijo, pero Dios va más allá. Verso número 29 dice, lo leemos juntos si lo tiene, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén por eso. En conclusión, hermanos, tenemos la primera alabanza a la gloria de su gracia. La iglesia de Cristo, su propósito principal es alabar el poder de la gracia de Dios. Elogiamos a Dios por la gloria de su gracia. Elogiamos a Dios por el peso, la riqueza, el resplandor, la majestad de su gracia. Usted está aquí en la iglesia de Jesucristo para maravillarse de la gracia. Y eso lo hizo Dios en el pasado, en la eternidad. Segunda parte de la exposición,
la redención presente. La redención presente. Verso número 7, leemos el primer verso. En quien tenemos, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso, si se pasa al verso 12, Pablo dice, a fin de que seamos, o sea, ¿quién? La iglesia. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Porque Pablo da la gloria y porque Pablo da la alabanza a Dios, hermanos, por la redención presente. La redención, ¿qué significa la palabra redención? Se refiere al pago o al rescate necesario para poder dejar en libertad a un esclavo. Cuando usted lee en la Biblia o escucha la palabra redención, básicamente se refiere a la liberación de un esclavo. Pero no se puede liberar a un esclavo si no se da un rescate. ¿Cuál fue el precio de la redención? ¿Cuál fue el precio del rescate de usted y de mí? El verso 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El precio de nuestra redención, hermanos, fue la muerte del Hijo de Dios. Ese fue el costo tan alto. Ninguna justicia religiosa, ninguna justicia propia pudiera alcanzar el costo que Dios requiere. No hay dinero humano que alcance para poder obtener la redención, para poder obtener el perdón de Dios. Por más bueno que usted trate de hacer, por más obras religiosas o cosas buenas en esta tierra, no le va a alcanzar. Lo que usted necesita es que Cristo lo libere. El precio de nuestra redención, el precio del rescate fue la muerte del Hijo de Dios. Hermanos, fue su vida derramada en la cruz la que trajo libertad a su pueblo. Que no se nos haga una costumbre escuchar que Cristo Jesús murió. Que no se nos haga una frase solamente religiosa. Porque esto es la palabra de Dios. El Señor Jesús pagó nuestro rescate en la cruz. Por eso en el verso 12, Pablo dice, para la alabanza de la gloria de Dios. Usted vive para la gloria de Dios. Usted vive para estar alabando y alabando la gloria, el poder de Dios manifestado en el Evangelio. Elogiamos, alabamos a Dios por la redención, o sea, por nuestra salvación. Elogiamos su peso, su poder, su majestad, su resplandor por darnos libertad en Cristo. Ya para finalizar, la tercera parte, ¿qué sucede en el futuro? Pablo da una doxología, una alabanza por lo que Dios ha hecho por su iglesia en la eternidad pasada, por lo que ha hecho en el presente, la redención, pero también por lo que hará en el futuro. No hay por dónde escaparse. La iglesia fue creada para la alabanza de la gloria de Dios. Hermanos, si usted no parte o no partimos de esta verdad, las demás cosas se desestabilizan. Verso número 13 dice, en Cristo, en Él, también vosotros, y esto es sumamente importante, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, bueno, tan importante que es, ¿por qué no me ayudan a leer estos versos del 13 al 14?
Si usted tiene ahí la lectura, dice, medio juntos, dice, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. amén, para la alabanza de su gloria. Pablo le escribe a estos hermanos igual que le escribe a nosotros. Ellos han oído la palabra de salvación. Es importante escuchar la palabra, pero también es importante responder a la palabra. Ellos han creído, dice Pablo. Ahora ellos han sido sellados con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. ¿Qué significa este sello? El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas cuando creemos y nos sella. No se va, no se viene. Nos hace morada en nosotros. Hermanos, un sello en la antigüedad no solamente se estampaba en algún documento, sino que se fijaba o se ataba para dar mayor certeza, mayor seguridad. Pablo habla de una herencia en el futuro y como sello nos ha dado la tercera persona de la divinidad. El Espíritu de Dios viene de una forma sobrenatural a estar con nosotros. Así que el Espíritu de Dios en nuestras vidas indica garantía de las promesas que vendrán en el futuro, que ya las tenemos en Cristo. Indica validez al documento, indica posesión, nos protege. Y todo ha sido dado por gracia. El Espíritu Santo, hermanos, es bien importante porque es una persona que da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿De manera mística? No. Vamos a leer Romanos 8:16. Ya vamos finalizando. Romanos 8, verso 16. El Espíritu de Dios está en nosotros. Es las arras de nuestra herencia futura. Es una herencia garantizada en Cristo. Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Principalmente lo sabremos por los frutos que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Mas los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo sé si yo soy un verdadero hijo de Dios? Por los frutos que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas. El árbol bueno se conoce por el fruto bueno. El árbol malo se conoce por los frutos malos. Los frutos son evidencia, pues, de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, las arras o las prendas anticipadas es una seguridad de la gloria que ha de venir en el futuro. Hermanos, cuando Dios diga y consuma todas las cosas, no solamente nos dará un cielo nuevo, una tierra nueva,
hermanos, sino que la herencia futura, no solamente estar en la presencia de Dios, en el lugar de Dios, en el pueblo correcto de Dios, en el futuro, Dios también nos ha prometido un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo. Es parte de la herencia futura. Un cuerpo con poder. Un cuerpo que sea capaz de ya no pecar. Esa es la herencia futura que tenemos en Cristo. No solamente nos espera el cielo, tierra nueva, cielo nuevo, sino que nos espera un cuerpo glorioso, un cuerpo futuro, un cuerpo poderoso, en el futuro. Nosotros somos, hermanos, la iglesia de Cristo es el tesoro de Dios, el tesoro de Cristo. Somos parte de su propiedad. Estaremos en el futuro con nuestro gran libertador, el Señor Jesucristo. En conclusión, verso 12, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu de Dios, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. En conclusión, hermanos, elogiamos a Dios por la herencia futura que nos espera como iglesia. Alabamos a Dios por el poder, el peso, el resplandor y la majestad, por el futuro que nos espera. Así que para finalizar y hacer la aplicación, la iglesia de Cristo, si usted está en Cristo, usted tiene un propósito cada día y cada día. Vivir para la gloria de Dios. La iglesia de Cristo fue hecha para alabar, elogiar a Dios por los grandes beneficios que han sido dados por gracia. No solamente nos eligió en la eternidad pasada, nos dio una redención, una salvación en el futuro y ha decidido darnos una herencia. Hermanos, ¿qué situación pues va a hacerle sombra a lo que tenemos en Cristo? Por eso el cristiano, suceda lo que suceda, vive para alabar y reconocer el nombre de Dios. Así que la iglesia de Cristo vive con un propósito: para alabar y reconocer a Dios. Cuando yo estaba de niño, había un canto que decía: yo le alabo de corazón. Y decía: yo le alabo con mi voz. Es lo que decía el canto. Pero si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, le alabo con los pies. Pero si me faltan los pies, la boca, las manos, quiere decir que ya me fui con Él. Algo así decía este canto. Para finalizar, pues, si tú no tienes a Cristo y no tienes la redención en Cristo, Dios demanda, tú pecador, que te arrepientas, que confieses tus pecados y creas en Él. Que dejes de vivir para tu propia gloria y vivas ahora para la gloria de Dios. Porque los hombres sin Cristo lo único que hacen es darle la gloria a sí mismos y rechazan darle la gloria a Dios. Pero si tú estás en Cristo, fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Dios manda pues que te arrepientas de tus pecados, porque no entrarás al cielo con tus pecados, sino que serás arrojado a la condenación eterna, al fuego eterno, donde nunca de los nunca se apaga. Así que si tú no estás en Cristo,
te invitamos, lo que dice la palabra de Dios, a que dejes a un lado tus obras religiosas. No servirán en el día del juicio tus obras religiosas. Serán como trapos de un leproso, como trapos de inmundicia. La única obra que Dios acepta es la obra de Cristo en la cruz. Y si tú estás en Cristo, hermanos, recordemos el propósito principal de la iglesia: admirar a Cristo, admirar su amor, admirar su voluntad, admirar todo el plan de redención. Sea lo que pase, que no nos desviemos del propósito principal por el cual fuimos nosotros creados, para la alabanza de su gloria. Nuestro Dios, en esta mañana ya tarde, queremos darte las gracias porque te acordaste, Señor, de nosotros que estábamos viviendo en pecado, que vivíamos bajo una esclavitud. Decides llamarnos de las tinieblas a la luz. Decides escogernos antes de la fundación del mundo para que nosotros admiremos tu plan, admiremos el poder de tu gracia, pues aún sin merecerlo, nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Nos amaste no porque vieras en nosotros alguna cosa buena o algún mérito bueno, sino que nos amaste por tu beneplácito, porque tú decidiste amarnos. Te damos las gracias porque también decidiste rescatarnos en Cristo. Nosotros que estábamos en esclavitud, el Señor Jesucristo también en la eternidad decide obedecer al Padre, decide por sí mismo venir a una cruz y cargar nuestro pecado y traernos libertad, traernos redención, traernos el perdón. Por eso alabamos tu nombre y también te damos gracias por la herencia futura que nos espera en Cristo. Gracias, nuestro Dios, porque la vida no termina en esta tierra para nosotros. Gracias porque nos has prometido cielos nuevos, tierra nueva, al lado de nuestro Señor Jesús. Como dice Job, un día él vería a su Redentor. Gracias porque esa herencia está asegurada, esa herencia futura está garantizada. Y por eso alabamos la gloria de tu nombre. Amén.